El precio de la venganza, la historia de un pueblo transformado en el corazón de un vasto valle, rodeado de montañas altas y bosques de pinos, se encontraba el pequeño pueblo de Asura. Era un lugar apacible, donde las estaciones pasaban lentamente y los días parecían alargarse en una tranquila rutina de paz. Las casas eran de madera, con techos de tejas rojas y en las plazas siempre se oía el bullicio de los niños jugando, y las risas de los ancianos que se reunían a contar historias. Era un pueblo donde la bondad no solo se predicaba, sino que se vivía en cada rincón, en cada acción cotidiana. Elías era un joven conocido por todos en Asura. Tenía una sonrisa cálida y una disposición siempre abierta para ayudar a quien lo necesitara. Su vida no había sido fácil, pues desde niño había tenido que afrontar muchas pruebas. Su madre había muerto cuando él tenía apenas 8 años, y su padre había quedado marcado por la tristeza, sin poder brindarle el amor y la protección que un niño necesita. Sin embargo, Elías había aprendido a sobreponerse a sus propios dolores, entendiendo que la única forma de sanar era ayudar a los demás. El pueblo lo admiraba, no solo por su bondad, sino por su capacidad de perdonar. Aunque en su vida había experimentado la traición, la pobreza y la soledad, jamás había permitido que esos sentimientos oscurecieran su alma. Se dedicaba a trabajar en los campos, en la herrería y en cada oportunidad que surgía, extendía una mano amiga. Ayudaba a los ancianos con sus tareas, ofrecía alimento a los más necesitados y se aseguraba de que los niños tuvieran acceso a libros y juguetes. Era un ejemplo de generosidad, pero también de sabiduría. Sin embargo, había una persona en el pueblo que no compartía esa visión. Aldara, una mujer de mediana edad, había sido testigo de la vida difícil y cruel que le había tocado vivir. Había crecido en una familia rota, con un padre ausente y una madre que, en su desesperación, había recurrido a la bebida. Aldara había visto el sufrimiento desde pequeña y había aprendido a desconfiar del mundo. La vida no le había mostrado piedad, y ella, al igual que una piedra bajo el agua, se había vuelto dura y fría. Lo que más la atormentaba era la aparente felicidad de los demás, especialmente de Elías. En sus ojos, Elías representaba todo lo que ella no había tenido, una vida llena de amor y de oportunidades. Lo veía como alguien que, sin esfuerzo, parecía tenerlo todo. A lo largo de los años, Aldara había cultivado una profunda envidia hacia Elías, pues no solo le parecía injusto que él tuviera una vida tan llena de bondad, sino que también sentía que él la observaba con desdén, como si su dolor no fuera más que una sombra tonta comparada con su resplandor. La amargura que sentía dentro de sí solo se acrecentaba cuando veía cómo la gente lo adoraba, cómo los niños lo respetaban y los adultos lo elogiaban. Algo en su interior le decía que Elías debía pagar por su felicidad. Si ella no podía ser feliz, entonces nadie más debería serlo. Un día, Aldara decidió que iba a actuar. Empezó a murmurar en las tabernas, en las plazas, en los campos: Elías no es lo que parece. No se dejen engañar por su sonrisa. Solo ayuda a los demás para ganar su favor. Todos lo adoran porque él ha aprendido a manipularlos. Detrás de sus actos bondadosos se oculta la mentira. Al principio, sus palabras parecían ser solo susurros, pequeños rumores que la gente pronto olvidaba. Pero Aldara, con su paciencia silenciosa, no se detuvo. Repitió sus acusaciones en cada oportunidad, encontró a quienes la apoyaban, y logró sembrar la duda en los corazones de los más escépticos. Empezaron a surgir murmullos en el aire, y poco a poco, la imagen de Elías comenzó a desdibujarse ante los ojos del pueblo. Aquel joven que antes era sinónimo de bondad, ahora era un hombre al que había que observar con más cautela. Elías, al principio, no comprendía lo que sucedía. Los rostros de las personas que antes lo saludaban con sonrisas ahora se volvían fríos y distantes. La gente que lo había considerado su amigo comenzó a alejarse. Sus actos de generosidad ya no tenían el mismo brillo en los ojos de los demás. Nadie lo acusaba abiertamente, pero la sombra de la sospecha lo seguía donde quiera que iba. Incluso algunos empezaron a evitarle el contacto directo, como si el simple hecho de estar cerca de él pudiera manchar su reputación. Elías no sabía qué hacer. Al principio, pensó que todo pasaría, que la verdad saldría a la luz, que las personas verían lo que realmente era. Pero con el tiempo, los murmullos se convirtieron en verdades a medias y las verdades a medias en mentiras que la gente aceptaba como si fueran hechos. El dolor comenzó a crecer en su pecho. Era la primera vez que sentía el peso de una injusticia tan grande y aunque su corazón estaba lleno de tristeza, se mantenía firme en su creencia de que no debía caer en la venganza.
Una tarde, mientras caminaba por el mercado del pueblo, se cruzó con Aldara. Ella lo miró fijamente, como si fuera la oportunidad perfecta para infligir más daño. ¿Cómo te sientes, Elías?, le preguntó con una sonrisa burlona. ¿Crees que la gente aún te cree? ¿Crees que puedes seguir engañándolos con tu bondad? La verdad siempre sale a la luz. Elías la miró por un largo momento, sin decir una palabra. Sabía que Aldara lo estaba retando, esperaba que respondiera con enojo o con acusaciones, que la confrontara. Pero Elías no se dejó llevar por la ira. En su lugar, respiró hondo y respondió, la verdad no necesita defenderse. Si la gente quiere ver lo malo en mí, lo verá, y si quieren ver lo bueno, también lo verán. Yo no cambiaré, Aldara. La venganza solo alimenta más odio. Si tienes dolor, puedes elegir sanar, como yo lo hice. El mal nunca trae paz, solo más sufrimiento. Aldara lo miró, sorprendida por la serenidad con la que Elías hablaba. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Durante un momento, pensó que había ganado, que había logrado que Elías se sintiera débil, pero ahora se encontraba ante alguien cuya luz parecía más fuerte que nunca. Algo en sus palabras hizo que sus propios recuerdos de dolor y sufrimiento resurgieran, y la verdad comenzó a abrirse paso en su corazón. Con el paso de los días, el comportamiento de Aldara comenzó a cambiar. Empezó a observar a Elías más de cerca, y lo vio actuar con la misma bondad, sin mostrar signos de resentimiento o rencor. Aquello que había intentado destruir, el joven y su bondad, parecía ser más resistente que nunca. Poco a poco, Aldara comenzó a sentir una extraña paz dentro de sí misma. La rabia que había alimentado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, y en su lugar, nacía un sentimiento de arrepentimiento. ¿Había estado equivocada todo este tiempo? Una tarde, se acercó a Elías mientras él trabajaba en el taller de herrería. Elías, dijo, su voz temblorosa, quiero pedirte perdón. Te he hecho mucho daño, he hablado mal de ti, he intentado que la gente te odiara. Pensaba que si te hacía daño, encontraría la paz. Pero he visto que lo único que he hecho es destrozarme a mí misma. Elías la miró en silencio, y luego, con una suavidad que la sorprendió, respondió, la paz nunca se encuentra en el daño a los demás, Aldara. Solo se encuentra cuando aprendemos a perdonar y a mirar el mundo con compasión. Yo te perdoné desde el primer momento, porque la bondad no requiere justificación. Solo necesitamos ser lo que somos, sin miedo al rechazo ni a las malas lenguas. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Aldara comenzó a cambiar. Dejó atrás la amargura y la sed de venganza, y empezó a ayudar a los demás, a acercarse a las personas con humildad. El pueblo la observaba con cautela al principio, pero pronto vio el cambio en su corazón. Elías, por su parte, nunca dejó de ser quien era, un joven dispuesto a dar sin esperar nada a cambio, y su influencia comenzó a sanar no solo a Aldara, sino a toda la comunidad. La historia de Elías y Aldara se convirtió en una lección que se contó durante generaciones. El pueblo de Asura aprendió que la venganza solo perpetúa un ciclo de sufrimiento, pero que la bondad tiene un poder transformador. A través del perdón,